Se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, ya estamos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, y que nos puede ver en vivo en la plataforma Facebook Live a través de NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya están en la mesa este día. José Segovia, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, Ricardo y esa gente que nos escucha esta mañana de martes. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que tenemos para este martes. Ernesto Rufo Appel, exgobernador panista de Baja California, el primero en el país de un partido distinto al PRI, quedó en prisión preventiva junto con 7 acusados más por presunto contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos, indicó la Fiscalía General de la República. Por el caso de huachicol fiscal relacionado con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, en la que los imputados posiblemente participaron. La empresa Ingemar, de la que es accionista Ernesto Rufo, habría causado un fraude de 4,000 millones de pesos tan solo en 6 meses de 2025, falseando la información del combustible importado. Ayer en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay muchas pruebas de los ilícitos, y cito, es un fraude al fisco, son los 2 mecanismos de los que se debe llamar huachicol fiscal, y esta empresa importaba de las 2 maneras, con las 2 irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible. Incluso se llegó a hablar en este asunto, que es el fraude más grande que se ha hecho al fisco en la historia de este país. Llegó a hablar de Campeche, ¿no? Que por acá habían algunas líneas, algunas colusiones, aunque no sabemos hasta ahora que haya alguien aquí que esté. Pero sí, este ha sido un caso que ha traído mucha cola por todo lo que, ¿no? Quien denuncia, incluso Cabeza de Vaca dice que él hace la primera denuncia, aporta todos los datos, se los aporta al expresidente Andrés Manuel López Obrador y no vio resultados en ese. Bueno, él argumenta que sí lo vio, pero en su contra, ¿no? Que lo denunciaron y hasta ahora tiene aquí órdenes de aprehensión que se lleva para por México. Y como eso, pues hay otros datos que han ido surgiendo conforme ha ido avanzando este asunto del huachicol fiscal, que le ha pegado durísimo a México. Ricardo Medina. Pues bueno, yo no abogo por la inocencia de Rufo Appel, o sea, yo no puedo señalar que sea inocente, que sea una blanca palomita, ¿no? Que sea un acto de injusticia, no tengo elementos, simple y sencillamente, ¿no? No podría decir ni pronunciar nada a favor o en contra, ¿no? Lo que a mí sí me llama mucho la atención es que pareciera como que fue elegido el tiempo, como dicen, el timing, ¿no? Exacto, puntual, para destapar todo esto y hacer todo este show mediático, porque lo que también es una realidad es que esta acusación, esta imputación, este proceso penal, pues se ha vuelto muy mediático, ¿no? Ha habido pronunciamientos de autoridades de alto nivel, ha habido fotografías filtradas a la prensa, ¿no? Han buscado de una manera hacer un linchamiento mediático, ¿no? Del exgobernador Rufo Appel, ¿no? Bueno, cosas que finalmente se ve que está la mano del gobierno federal detrás, evidentemente. Y pareciera entonces, por eso digo que es algo que coincida con los tiempos, con el timing, ¿no? Porque pareciera más que este show mediático que se ha generado alrededor de esta acusación, pues tuviera más la intención de generar una cortina de humo, ¿no? Disipar el golpe político que iba a representar
la condena contra el Mayo Zambada, que justamente también ocurrió en estos días y que todavía el día de ayer el fiscal de Estados Unidos, bueno, el representante de la DEA en Estados Unidos, señaló que este era un gran triunfo, pero no era el único, sino que se iban a ir contra políticos, financieros y todas las personas involucradas. Que no era el final, sino era el comienzo. Era el comienzo de algo, ¿no? Y pareciera como que aquí iba un mensaje implícito hacia el gobierno de Morena en México, ¿no? Entonces, la verdad que eso es, a mí me cuesta finalmente creer en la buena fe del gobierno de Morena cuando ves que podríamos llenar salones, cuartos enteros con acusaciones diversas que se han hecho para muchos funcionarios que están hoy en activo, siendo parte de los gobiernos de Morena, tanto el federal como gobiernos estatales, y simplemente no se les toca, no hay el menor interés. Al contrario, en muchas ocasiones ha salido la propia presidenta a exculparles de cualquier tipo de responsabilidad, a señalar que son prácticamente inocentes, a pedir pruebas, ¿no? Está el caso de Rocha Moya, por ejemplo, ¿no? La propia presidenta se volvió su mejor defensora. La propia presidenta prefirió generar un conflicto político con el gobierno de Estados Unidos, prefirió tensar la relación con un gobierno que es un gobierno, hay que decirlo, poderoso económicamente, militarmente, ¿no? Políticamente, a entregar la cabeza de uno de los suyos, porque sabe perfectamente que en el momento en que esta persona hable, señale algo, cae ella, cae López Obrador y caen muchísimas gentes más del gobierno. Entonces, el caso de Rocha Moya, finalmente es muy claro que hay una protección, hay un encubrimiento, hay una defensa desde el gobierno. No es el único. Es el caso de Adán Augusto. También lo acusan de huachicol, también se le acusa a Adán Augusto de huachicol fiscal y él simple y sencillamente sigue pastoreándose en el Senado, ¿sí? Sin que nadie los toque, sin que nadie los señale. Sigue finalmente empoderado, ¿no? A pesar de pruebas, de evidencias de su involucramiento con un grupo criminal como es la Barredora, y así podríamos enumerar a muchísimas gentes. El secretario de Marina, ¿no? El exsecretario de Marina, ¿no? Que está también ampliamente señalado en los casos de huachicol, la gobernadora en funciones de Baja California, ¿no? Marina del Pilar, que ya tuvo que salir a desconocer sus propias grabaciones y aclarar, ¿no? Que no era así, que, bueno, por eso digo que podríamos llenar un cuarto entero de señalamientos, de pruebas, de acusaciones, de evidencias en contra de funcionarios de Morena, pero simple y sencillamente nadie los toca, no hay esa voluntad. Pero bueno, aquí pareciera que finalmente como Rufo es de otro partido, es una figura emblemática de la oposición, es una gente que finalmente no pertenece a la estructura de gobierno actual, pues ahí sí le caen con todo, ¿no? Hasta con el palo debajo de la lengua, ¿no? Para que finalmente exhibirlo como un acto de la máxima corrupción del país, ¿no? Entonces, esa falta de congruencia creo que está acabando la poca credibilidad que le queda al gobierno de Morena, ¿no? Porque tú no puedes querer hacer justicia con tus adversarios y querer proteger a los tuyos, ¿no? Porque eso rompe el principio básico de la justicia, que debe ser pareja para todos. Morena no tiene una justicia pareja, Morena actúa en su defensa siempre, Morena siempre va a buscar generar que la ley se aplique a los otros, pero no a los suyos, y en estos casos particularmente están dañando gravemente a nuestro país porque están rompiendo la credibilidad, la confianza en las instituciones, y cuando eso se pierde, ya los mexicanos, los ciudadanos, no tenemos nada más que hacer. Damos la bienvenida a Yolanda Valladares, buenos días. Buenos días, un gusto saludar a todo el auditorio que nos escucha y a los compañeros panelistas. Pepe Segovia. Buen día, Homero. La verdad es que es un tema donde los mexicanos esperábamos una respuesta de nuestro gobierno. Llegó el huachicol fiscal, que es la implementación de esta declaración de otro tipo de combustible para ahorrar impuestos, pagar menos, y donde se ha hecho una red de corrupción bastante amplia. Es bueno que finalmente una fiscalía denuncie, lleve el proceso, que un juez de alguna otra manera detenga provisionalmente. Pero aquí el tema es la pregunta que comentaba hace rato Ricardo, es ¿por qué la justicia parece que está siendo selectiva? Porque si bien es cierto, cualquier persona
que pueda ser responsable, tiene que llevar un juicio justo, conforme a derecho. Lo cierto también es que la Presidencia de la República está formando parte de esta serie de denuncias, de esas complicidades, pero no del que acaban de atrapar, sino de los que están actualmente en esta administración, y acaban de mencionar algunos nombres, ¿sí? En esta administración hay gente realmente vinculada, ¿sí?, presuntamente vinculada con el huachicol fiscal, y el tema se habla de miles de millones de pesos, lo cual te indica también que es el fraude más grande que creo que ha tenido México en los últimos sexenios, contra todo lo que ha dicho Morena, contra todo lo que se llenó la boca diciendo que otros partidos políticos cuando gobernaban hacían fraudes al Estado. Este partido y su gobierno han hecho un fraude bastante grande. Y el tema aquí que el gobierno parece cómplice de la gente que está metida hasta las manitas en la corrupción en el tema del huachicol fiscal. Que esta persona que detuvieron lleve su propio proceso, ¿está bien? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar con los que ahorita en este gobierno están señalados por esta situación? Y lamentablemente lo que estamos viendo, esta justicia selectiva que parece que quiere llevar Morena, que se quiere lavar la cara, pues no está ayudando a tener una democracia estable, a que la gente, los ciudadanos nos sentamos con un gobierno que está haciendo las cosas de manera transparente, sino todo lo contrario. Estamos viendo un gobierno cómplice, estamos viendo un gobierno que en lugar de señalar que cuando pretendió o llegó a la presidencia de la República desde hace más de 7, 8 años, dijo que esto iba a cambiar. Y ha sido todo lo contrario. O sea, yo lo que quiero es que la gente que nos escucha, yo en lo personal les quiero comentar algo. Yo no estoy en contra de que la justicia llegue donde tenga que llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que estamos en contra es de que el gobierno puede ser cómplice de a este sí vamos a denunciarlo y a este no lo vamos a denunciar. Bueno, hay que ser de Morena para tener licencia para robar. Aparte, así es. O sea, es una justicia selectiva. Y esto, a todas luces, con investigaciones por medios de comunicación, por señalamientos de la misma Fiscalía de Autoridad del país, por señalamientos de otras fiscalías de otros países o de otro país como Estados Unidos, hoy por hoy México no quiere ver, no México, me equivoco. Hoy el gobierno de la República y la Fiscalía no quieren ver lo que los demás vemos, ¿sí? No quieren ver lo que los demás vemos. Sí, lo que se hacen. Sí, claro, por supuesto. Es una serie de complicidades para proteger sus propios intereses, ¿sí? Y si les vamos rascando, pues nos vamos a ir seguramente a campañas políticas, nos vamos a ver al enriquecimiento ilícito, personajes que hace apenas 8, 9, 10 años salían en videos con su papá diciendo que no tenían trabajo, que era claro que no tenían una forma de vivir y que hoy son uno de los más ricos que puede tener el país, vendiendo chocolates, por ejemplo, ¿sí? Pero esto es lo que no debemos de permitir nosotros los ciudadanos, pero lamentablemente no gobernamos. Hay una serie de personas que están empoderadas y enquistadas en este momento en el poder, que dijeron que iban a entrar para cambiar, según ellos, todo lo malo que pasaba en el país. Y hoy no es cierto. Hoy son parte del encubrimiento, la impunidad, parte tal vez, presuntamente, de estos delitos como el huachicol fiscal, e incluso de delitos electorales, porque todo ese dinero tiene un fin, tiene un propósito. No solamente es enriquecerse, sino también el otro propósito es quedarse en el poder, y para eso se requieren recursos. Yolanda Valladares, ¿cómo ves? Bueno, Rufo Appel era panista, ahora ya estaba en Somos México. Mira, Rufo Appel durante muchos años en el PAN, mientras estuvo en el PAN, gozó una figura emblemática, primer gobernador de oposición, gozó de una reputación inviable. Yo, analizando lo que dice el gobierno de Rufo, tengo varias conclusiones. En primera, Rufo era socio, o sea, que no es solo él, hay varios, pero lo metieron al bote a él. En segunda, lo que dice es que sí le pagó al fisco, pero le pagó menos. O sea, que sí pagaba impuestos, pero no los que tenía que pagar. Bueno, eso es lo que dice la autoridad. Y tercero, no se justifica
estar en prisión porque no es un elemento de alto riesgo, es una figura pública que nunca se ha escondido, tenerlo en prisión preventiva, como si fuera el Mayo Zambada, ¿no? Que ni el Mayo tuvo, ni el Chapo tuvieron ese tratamiento cuando los agarraron, o bueno, en el caso de los Chapos, ¿no? Entonces, eso es ganas de querer demostrarle al pueblo que sí persiguen el huachicol, cuando todos sabemos que eso no es cierto. Porque en el caso del huachicol fiscal, que es la transportación de combustible al país sin pagar un solo peso de impuestos, no ha caído absolutamente ninguno. Y con un montón de evidencias, testigos de mismos miembros del régimen, de quiénes son los involucrados, pero ahí está metido Adán Augusto, está metido el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y un montón de figuras emblemáticas del gobierno puro y casto de Morena. Entonces, por eso no los han tocado, pero a mi punto de vista no los pueden tocar, porque por lo que vemos y sabemos de las declaraciones de los capos del narcotráfico, Morena llegó al poder financiada por el narcotráfico, ¿sí? Y ahora el huachicol fiscal se ha convertido en un instrumento de corrupción que sirve para generar ingresos en efectivo para financiar campañas. Entonces no le van a tocar ni con el pétalo de una rosa a todos los involucrados en el negocio, en el megafraude que hay al país de no pago de impuestos por la importación ilegal de combustible. ¿Por qué? Porque eso no entra en cuentas, no tiene contraloría, no tienen manera de cuantificar el dinero exacto que se roban del país, y sí sirve como una fuente segura y alterna de financiamiento, particularmente ahora que vienen elecciones y que los financieros tradicionales del régimen están en la cárcel en Estados Unidos. Entonces, definitivamente, la presidenta Sheinbaum no va a tocar a nadie del huachicol fiscal. Y si toca a alguien, va a tocar algún chivo expiatorio de los mandos bajos, como hizo con el Tren Maya, que metió a la cárcel a unos pobres maquinistas, y ahí vemos que el Tren Maya se volvió a descarrilar por las mismas razones, ¿sí? Pero como era tren de carga, pues ya no hubo responsables. Entonces, es un gobierno que empezó y entró al poder ofreciéndole a los ciudadanos que iban a acabar con la corrupción. Y prácticamente lo que ha sucedido es que la corrupción es la que está acabando con Morena, ¿sí? Morena se está desmorenando, ¿sí? Se está desmorenando total y absolutamente. ¿Por qué? Porque la corrupción lo está carcomiendo por dentro, está carcomiendo todas las estructuras de poder que construyó Morena en esta cuarta trastornación, ¿no? O transformación de cuarta, no, porque transformaron nada, ni sacaron al país de la pobreza, aunque dicen que sí la sacaron, pero no, la realidad es que las condiciones del país no han sido mejoradas. O sea, es más, algunas instituciones heredadas por gobiernos anteriores pues han sido desbaratadas, ¿no? Entonces desbarataron el sistema de salud, desbarataron el sistema de de financiamientos al campo, desbarataron todas las estructuras del sistema de vacunación, ¿no? Que era orgullo internacional, lo acabaron con él, o sea, en fin, han ido socavando todas las instituciones para rendición de cuentas del gobierno, los órganos autónomos los desaparecieron, se apropiaron del Poder Judicial, si son bandidísimos, ¿para qué querrían apropiarse del Poder Judicial?
porque son bandidos, no quiere que las propias estructuras del Poder Judicial los persigan. Por eso hicieron el mega fraude del acordeón, imponiendo sus ministros. Se apropiaron prácticamente ya del INE. ¿Y por qué habrían de querer apropiarse del INE si se supone que tienen el 70% de la aprobación de la gente? Porque son bandidos y tramposos. Y ya se le acabaron a la presidenta Sheinbaum los argumentos para defender lo indefendible. Porque ¿a qué ciudadano mexicano en su sano juicio puede creer que la presidenta Sheinbaum está defendiendo la soberanía cuando estamos viendo que esa es la excusa para defender a los narcos, a los narcos financieros del régimen? O sea, ¿en qué mexicano puede pensar en su sano juicio que lo está defendiendo a él? Sin los Estados Unidos no tienen grupos armados dentro del país amenazando la estabilidad y la seguridad del ciudadano. Están ahí en su país y hasta ahorita los únicos amenazados son los narcos, pero eso parece que le molesta mucho a la presidenta, entonces se escuda en su bandera de soberanía para defender a los narcos de manera cínica y desvergonzada. No le han tocado ni un pelo a todos los políticos coludidos con el narcotráfico. De Morena. ¿Sí? De Morena, exactamente. Bueno. Pero que no vayan a estar aliados con alguien de la oposición, porque eso sí los meten al bote. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, estamos de regreso y cambiamos de tema. El juez federal de distrito de Brooklyn, Brian Cogan, dictó la sentencia de cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, quien aceptó la culpabilidad de los cargos por introducir al menos 1,5 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos, recibiendo por ello cientos de millones de dólares en una carrera del crimen organizado que se extendió desde los años 80 hasta 2024, cuando fue secuestrado por uno de los hijos del Chapo Guzmán y entregado a las autoridades estadounidenses. El Mayo no negó las acusaciones, pero pidió ser trasladado a una cárcel federal donde pueda ser atendido de las enfermedades que padece. La organización criminal del cártel de Sinaloa actualmente se encuentra en una guerra interna entre los hijos del Chapo y los del Mayo Zambada. Cito, dice, la violencia debe acabar en México y en cualquier otro lugar. Se pierden demasiadas vidas. Nadie gana en este tipo de guerras. A la próxima generación le digo, elijan un camino diferente, dijo Ismael Zambada en sus declaraciones ante la Corte. Por su parte, el fiscal federal Joseph Nocella dijo que Ismael Zambada pasó casi 4 décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancia y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy ese capítulo se cierra para siempre. Bueno, pero como ya comentamos acá en el principio del programa, también el director de la DEA dijo que era el comienzo, porque dijo van a caer quienes tengan que caer, sean políticos, sean funcionarios, sean lo que sea, pero van a caer. Ricardo. Pues bueno, uno leería la carta del Mayo y pareciera que es una persona arrepentida, pero hay que recordar que hoy Sinaloa está sumida en un baño de sangre desde ya, casi 3 años, donde hay muertos, asesinatos, donde hay extorsiones, donde hay una violencia imparable. Y esto es en gran medida producto de la lucha de las facciones, de los chapitos contra los mayos. Y esta guerra se extiende a muchos otros estados, ¿no? Acabamos de ver lo trágico que pasó en Zacatecas, ¿no? Donde aparecieron 10 muertos, ¿no? Algunas autoridades, un exalcalde, ¿no? Funcionarios en activo, una cosa espantosa. Entonces, yo creo que el Mayo tiene todavía el poder para detener las guerras si quisiera, ¿no? Pero bueno, él en su carta se dice arrepentido. La realidad es que ese arrepentimiento no se ve reflejado en las calles,
en los barrios, en los lugares donde hacen droga, en donde guardan entierran a las víctimas, en fin. Lo cierto es de que finalmente fue sentenciado, ¿no? Cadena perpetua, 15 billones de dólares, ¿no? Para ser incautados. Y pues realmente con el Chapo la única diferencia que hay, porque ambos fueron condenados a cadena perpetua y también a decomiso de sus bienes, pues es donde van a purgar su sentencia, ¿no? El Chapo se encuentra en ADX Florence, ¿no? Que es la cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos. Al Mayo lo quieren enviar a alguno de los centros penitenciarios donde hay servicios médicos en función de su edad, de sus enfermedades, o sea, un lugar, digamos, menos estricto, menos riguroso, como lo es el de máxima seguridad de Florence, ¿no? Colorado. Pero aquí finalmente yo creo que lo importante, más allá de lo que le pasó al Mayo, ¿no? Y esta sentencia es lo que justamente declaró ayer el director de la DEA. Esto va a continuar, esto fue el arranque, el inicio de una cadena sucesiva de detenciones. Yo creo que la DEA y las instituciones de seguridad de los Estados Unidos tienen claro que al final el nivel de infiltración del narcotráfico en nuestro país es muy, muy alto, muy profundo, y llega a muchos segmentos de nuestra sociedad y de nuestra economía. Y que al final desbaratar esto pasa necesariamente por tocar finalmente estructuras de poder, estructuras de gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay una legítima preocupación por parte de quienes hoy gobiernan y están involucrados en estos temas, ¿no? Al final, hace poco que se presentó también el libro del embajador Ken Salazar, ¿no? Él narraba cómo esa cercanía y amistad que tenía López Obrador precisamente se perdió a raíz de este levantón, ¿no? De este traslado involuntario del Mayo a los Estados Unidos, porque pues, López Obrador se lo reclamaba al embajador y el embajador le decía, de ninguna manera, esto no fue un operativo de Estados Unidos, ¿no? Te presento las evidencias, y simplemente López Obrador le dejó de contestar, no quería saber nada, estaba preocupado realmente por lo que el Mayo pudiera declarar. Y si bien pareciera que con esta sentencia se cierra el caso del Mayo y ya no habrá declaraciones ni pronunciamientos, quienes conocen finalmente el actuar del gobierno de los Estados Unidos saben perfectamente que han exprimido seguramente, ¿no?, la declaración del Mayo hasta lo último, hasta la última gota, y simplemente están esperando el momento y las condiciones para poder proceder, ¿no? Entonces, bueno, aún cuando el Mayo dijo que él no ha declarado nadie. Pero pues finalmente si al final le van a dar concesiones, pues esas concesiones son a cambio de algo, ¿no? Entonces, evidentemente esto es una historia que apenas está iniciando, que pues conforme pasen los días y pasen los momentos estaremos viendo siguientes pasos de esto, ¿no? Y la realidad es de que pues todos estos funcionarios que han basado finalmente sus logros electorales con dinero del narco, con el apoyo de secuestros del narcotráfico, con el respaldo político del narcotráfico, pues que se preocupen, porque creo que hoy Estados Unidos tiene pues las cartas más que abiertas, ¿no? Tiene todas las evidencias, todas las pruebas para poder proceder, y seguramente estará haciendo toques muy específicos, muy quirúrgicos, ¿no? Para que finalmente ir desmantelando todo esto, ¿no? El Mayo cierra un capítulo, ¿no? Yo creo que simplemente esto es una sucesión de, como la hiedra de otra cabeza más, que ahorita pues veremos los efectos y las consecuencias de nuestro país, pero mientras no se tome finalmente una acción contundente para que pierda el narcotráfico el encubrimiento y la protección desde el gobierno, pues esto no va a acabar esta guerra que el propio Mayo señalaba que nadie gana, ¿no? Sí, y aunque nos digan nos digan con estadísticas que han disminuido los homicidios dolosos y que ha disminuido la violencia, pues lo vemos, ¿no? Este caso que acabas de mencionar de Zacatecas es terrible, ¿no? Brutal. Entonces, me parece que pues sí están arrepentidos de palabra, ¿no? Porque en los hechos, en la realidad, la violencia sigue en México. Ayer veía todavía que unas gentes que decían que cómo los siguen desplazando, despojando de sus bienes y de sus propiedades, ¿no? En comunidades que tienen que ver, pues sabemos que está no solo Sinaloa, también está Michoacán, también está Guanajuato,
Entonces, ahí están las consecuencias y se siguen, y mucha gente sigue pagando todo esto, ¿no? Pepe. Pues, la verdad es que cuando se escucha la sentencia del Mayo Zambada, pues uno esperaría que se cerrara realmente un ciclo en el tema del narcotráfico, delincuencia organizada, pero sabemos que cuando un personaje de estos cae en las manos de la justicia, abajo empieza la lucha por las plazas. Y eso ha pasado, lo que comentaba aquí hace un momento, en Sinaloa. Y ha tenido a Michoacán, a Morelia, a otros grupos organizados, del crimen organizado, peleando plazas para seguir perjudicando a nuestras juventudes y llevando todo su cargamento al país del norte. Lo cierto es que lo que estamos viendo fue un crecimiento de 40 años de este delincuente. Finalmente pues, ya va a estar en la cárcel. Pero eso no soluciona el problema. Yo creo que hasta lo puede agravar. Lo puede agravar, yo no sé, perjudicando a quién. Porque a mí me queda claro que desde el que se llevaron al Mayo a Estados Unidos, sudaron frío en el gobierno de la República, sudaron frío algunos políticos relacionados con Morena. Tan es así que lo llevaron al otro extremo, ¿no? A hacer reformas electorales que tengan que ver con la influencia de Estados Unidos en nuestras elecciones. ¿Sí? La famosa soberanía nacional, que está, pues cada quien la quiere ver como quiere, sobre todo si viene de la presidencia de la República. Lo cierto es que lamentablemente lleva 40 años y que durante todo el sexenio de Andrés Manuel hubo una política de abrazos y no balazos. Y lo que muchos analíticos pueden llegar a coincidir es que ese programa, ese proyecto de abrazos y no balazos contra el crimen organizado, simplemente fue el crecimiento de las organizaciones criminales. Y lo que hoy conocemos también de aquellos lugares donde eran de adiestramiento para nuestros jóvenes menores de edad, donde seguramente llevaban a niños y mujeres secuestradas que obligaban a ser parte del crimen organizado, y donde un gobierno indolente como Morena, con Andrés Manuel, hay que decirlo, o sea, él mismo lo decía, ¿para qué vamos a combatir al crimen organizado? Abrazos y no balazos. Eso lo decía en las mañaneras, no lo digo yo, lo decía Andrés Manuel, ¿sí? Pero vino una presión importante a la llegada de Claudio Sheinbaum y mágicamente empezamos a ver cómo aparecían laboratorios de fentanilo cuando un gobierno de Morena de Andrés había dicho que esto no existía en México. Entonces, hemos visto que la política de abrazos y no balazos hizo que crecieran las organizaciones criminales, hizo más desaparecidos en México, ¿sí? Y también tuvo que ver con los procesos electorales, por supuesto que influían en ciertos municipios con presiones, asesinatos de precandidatos, de candidatos. Hubo procesos electorales muy sangrientos para los candidatos, que de alguna otra manera estaban relacionados o presionados por el crimen organizado. Muchos analistas dicen, y yo no dudo ni tantito, que el crimen organizado toma las decisiones de este país. Y la verdad me preocupo porque esta situación lo ha permitido un gobierno indolente, un gobierno que no ha sido empático con los problemas sociales de este país y que no ha hecho lo necesario para combatir el crimen organizado. Hoy por hoy vimos desafortunadamente que la defensa ultranza desde que se llevaron a Mayo Zambada fue el gobierno de Morena, una vez más. Es el que salía a defender, pero ¿por qué se lo llevaron? ¿Por qué están los Estados Unidos aquí? En lugar de criticar de fondo la problemática social en el tema de seguridad que había en el país, nada más criticaban la forma en que se lo habían llevado, sin hablar de frente las problemáticas reales de una política de abrazos y no balazos que no había dado ningún resultado, sino todo lo contrario. Eso es lo que hay que criticar, eso es lo que hay que señalar, y lo menos que esperamos como ciudadanos es que un gobierno de la República de Morena pues empiece a trabajar en favor de los mexicanos en el tema de seguridad y no seguir tratando de salir por la tangente buscando un resquicio legal para proteger a los criminales. Porque eso parece, y yo creo que más de uno lo podemos ver, y seguimos con la impunidad, y seguimos con el crimen organizado, y lamentablemente están metidos muchos relacionados con Morena, con políticos, con senadores, diputados federales, que han sido electos en procesos electorales que han sido baños de sangre. O sea, ese es el tema de fondo.
Qué bueno que ya está en la cárcel, qué bueno que tiene cadena perpetua, que no se lo vayan a traer a México, porque si ven a México de una u otra manera, pues ¿qué va a pasar? Va a tener privilegios, porque lo que está buscando este gobierno es que el señor esté tranquilo, porque las declaraciones de ayer que yo pude entender, él decía que no había declarado nada, que había asumido la culpa total, y hasta ahí. Yo esperaría realmente que México empiece a ver cambios, y así como vimos en el tema anterior, que el Huachicol ya tienen a un detenido, pues esperamos ver detenidos relacionados con Morena, que evidentemente están en el Huachicol. Si ya están, fíjense, ni siquiera en México, si ya en Estados Unidos tienen a un delincuente ya tras las rejas, lo menos que esperamos es que en México pase exactamente lo mismo. Que capos que se encuentran en México realmente respondan a la justicia en México, no en Estados Unidos, para que entonces nos podamos sentir que nuestro sistema político, nuestro sistema judicial en México está funcionando, pero estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso. Así que, pues, yo hago votos realmente porque nuestro país le vaya mejor, que viene un proceso electoral muy importante para el país, el 2027, estamos a meses de iniciar el proceso electoral, y no sabemos... Bueno, la campaña ya están en... No, las campañas están a todo lo que mundo dan. está adelantado. Pero viene un tema importante donde una vez más vamos a ver, espero que no, esas comunidades, esos municipios donde el crimen organizado está penetrado completamente en los procesos para poder tomar decisiones desde ahí, que esto no vuelva a pasar. Pero es muy difícil. La verdad que lo estamos viendo y esto es lo que logró, insisto por tercera vez, eso es lo que logró la política de abrazos y no balazos. El crecimiento de los del crimen organizado, delincuencia organizada, del narcotráfico, que ha avanzado y que ha llegado a estados donde normalmente no se daba. Incluso me atrevo a decir que en nuestro propio estado. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Yolanda Valladares. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. En Walmart. Sus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso. Jesús Pelícano Carballo dice: muy buenos días a toda la Mesa Revuelta. Señor Romero, muchas gracias por transmitir por Face y ojalá puedan transmitir pronto por X. Bueno, escucho con mucha atención a los opositores que hablan de que Morena está muy mal, que Morena esto, que Morena lo otro, pero una cosa sí tienen ustedes que entender: les ha beneficiado a los ciudadanos en las pensiones del bienestar, las becas y otras. Eso ya estaban. Ayudan Nos amplió la cobertura. Como muy importante a los niños con discapacidad. Yo conozco una niña que tiene síndrome de Down y esa niña tiene hoy en día 35 años más o menos, pero desde que la conozco sus padres la han mantenido y curiosamente cuando entró Obrador y ganó Morena la gubernatura, el gobierno del estado da la mitad y el gobierno federal da la otra mitad. Eso es invaluable, la gente va a seguir votando por Morena, entiéndalo. Que es... Entiéndalo, dice señora Yolanda, entiéndalo, señor del PRI, que ustedes, los del PRI, van rumbo a quitarles el registro, porque no mejoraron a los ciudadanos como lo ha hecho Morena. Qué bien con todos sus fracasos que ustedes le echan a Morena, que son muy exagerados. Bueno, saludos a don Jesús Pelícano Carballo, que siempre nos ve. Está bien, que siga gobernando con Morena el narco entonces. Jorge Alberto Duarte González dice: qué bueno que ahorita te preocupas porque durante los últimos 80 años nadie se preocupó, mucho menos los del PRIAN y sus fans. La corrupción es un cáncer que nunca se va a acabar mientras sigan los mismos políticos. Ahí están los mensajes. Exactamente. Nada más que hay un dato ahí. Yo creo que mucha gente que estuvo en el PRI, en aquellos problemas ¿está dónde? Morena. A Morena. O sea, no se dan cuenta de esa situación. Claro, los programas sociales siempre han existido, le han cambiado de nombre, fueron aprobados en la Carta Magna, apoyados por todos los partidos políticos. Claro. O sea, no hay que perderse de ese punto. Bueno, pero ya sabemos que muchos políticos les da amnesia cuando, pues ahorita están diciendo somos México, no vamos a aceptar políticos reciclados y hay... Todos son reciclados. Te quedas así, a 4, dices, ¿no? Yolanda Valladares, nos quedamos con tu comentario. Mira, para nadie es un secreto que la actividad delincuencial tiene más de 50 años, o sea, el crimen organizado. Lo cual induzco
y traduzco, que pues contaban con la venia de los gobiernos en turno, ¿no? Y por ahí pasan todos los gobiernos, de todos los colores. La gran transformación que se dio en este sexenio es que antes los narcos solo financiaban a algunos políticos del PRI, del PAN, o sea, siempre eso ha existido. De todos los colores y De siglas. todos los colores. Pero solo eran financieros. La gran transformación que se dio en el sexenio de los abrazos y no balazos es que los metieron a operar elecciones. ¿Sí? Esa es la gravedad del asunto. Porque lo metieron y les dieron posiciones incluso, porque ahí vemos a jueces, representantes del narco, defensores de narcos. Ahí vemos a alcaldes, a gobernadores al servicio del narco, ¿no? Entonces, infiltraron al narco en las estructuras de gobierno. Y mira, yo en 2021 fui delegada del PAN en Guerrero. Y en la elección nos bajaron, pudimos registrar como al 50% de las candidaturas. Y de ese 50% nos bajaron como otro 50% de los candidatos ya registrados. Porque si no te autoriza el narco a que hagas campaña, te mata. O sea, el narco los bajó. El narco los bajó, ¿sí? Sí. Y te voy a decir algo que a mí me aterró cuando yo estuve en Guerrero en 2021. Salgo un día a comer, ahí en las afueras de ahí en Barra Vieja, que está ahí adelantito de Punta Diamante, que es como un pueblito. Cuando veo en las esquinas camionetas de redilas cargadas de hombres con camisas de esas cizadas, ¿verdad? Y metralletas, ¿sí? Había uno en cada esquina, ametrallador, o sea, hombres llenas, las camionetas de redilas llenas de hombres armados con metralletas, delante de la gente como si no pasara nada. Y eso fue en 2021, ¿no? Entonces, esto creció de tal manera que pues crecieron de manera exponencial los desaparecidas y creció de manera exponencial el narco, ¿no? Entonces, la cuarta transformación está durmiendo con el enemigo, porque pues al rato van a querer ellos el poder absoluto. Les dieron poder. Antes solamente les dejaban el negocio, en la época del PRIAN, ¿sí? Ellos hacían su negocio y no más financiaban. Los metieron a las estructuras y en los días de la elección movilizaban a los votantes y a los que eran de oposición no los dejaban ir a votar a punta de pistola. Esa fue la gran transformación que vivimos. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Si no fuera por la intromisión de Estados Unidos, esto seguiría sucediendo. Sin embargo, los gringos no les interesa que el gobierno mexicano esté penetrado por el narco, no. A los gringos lo que les interesa es que el gobierno mexicano los obedezca. Y eso es el pleito y la pugna que están teniendo. O sea, a ellos no les interesa que seamos un país demócrata, que seamos un país de instituciones. Eso no les interesa. Ahí ya ves cómo fregaron a Maduro de dictador, pero cambiaron se lo llevaron, lo encarcelaron y pusieron a una persona que conserva intacto el régimen. Entonces, las personas que también se van, las personas que se van con la finta pensando que Estados Unidos es la solución, esa no es la solución, porque Estados Unidos está viendo sus propios intereses. Ahora, a mí lo que se me hace relevante en este sainete del Mayo y el Chapo capturados por el gobierno norteamericano es que ellos los están usando como instrumento de presión hacia el gobierno mexicano para que hagan lo que ellos quieren, no para que se haga justicia para los mexicanos,
¿no? Es un instrumento de presión política para conseguir otras cosas. ¿Y qué es lo que le interesa a Estados Unidos de México? Pues el mercado de consumidores, los negocios. Ese es el trasfondo de toda esta lucha que tiene con el gobierno mexicano. Y si tú te fijas, el gobierno norteamericano está persiguiendo a los políticos del sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador. No se está metiendo con los políticos ni los funcionarios de este gobierno de Claudia Sheinbaum. Los está respetando. Él está yendo por ellos, pero realmente no es que esté yendo por ellos. Lo está usando de instrumento de presión para doblegar a la presidenta en los temas que sí le interesan a Estados Unidos. ¿Y qué es? Que los acuerdos comerciales sean de beneficio para obtener mayores beneficios para el gobierno norteamericano. Mayores ventajas. Entonces, mayores ventajas. Entonces, tampoco que se vayan con la finta de que Estados Unidos es la solución. La solución son los mexicanos que con su voto pueden ponerle un hasta aquí al gobierno. ¿Por qué? Porque pues se quedaron con el Instituto Electoral, se quedaron con el Poder Judicial, se quedaron con todo. Entonces ya no existen contrapesos en este país. El único contrapeso que hay es el del gobierno norteamericano, ¿sí? Pero desde mi particular punto de vista, el gobierno mexicano está jugando con el score de las elecciones de Estados Unidos. Ahorita la presidenta de México se está haciendo mensa con todas las peticiones, con todo el pliego petitorio y con toda la extorsión, porque esa es la realidad. Hay una extorsión de parte del gobierno mexicano, del gobierno norteamericano hacia el gobierno mexicano. Entonces se están haciendo patos para entregarle a los capos, a los gobernadores y a toda esa clase política coludida con narcotráfico, pero del gobierno del sexenio anterior, ¿no? Se están haciendo patos para que venga la elección en noviembre, ¿sí? Porque todos dicen que le va a ir muy mal a Trump, para negociar con Trump, pero ya en una posición de debilidad. Pero también que no se vayan con la finta de que Trump va a salvar a México. A Trump no le interesa salvar a México. A Trump lo que le interesa es salvar los negocios de los norteamericanos. Y México es una plaza importante para ellos, sobre todo porque es vecino. Y a mí me parece que realmente vamos a saber qué tanto va a pesar ese chantaje que hoy tiene Estados Unidos, de que todos los días publica a cuántos funcionarios del gobierno de las huestes de Andrés Manuel López Obrador tienen la mira, a quienes le quitó la visa, a quienes va a encarcelar. Eso es, y Sheinbaum está resistiendo, ¿sí? Nadando de muertito, hasta que pase la elección en noviembre de Estados Unidos. O sea, vamos a seguir leyendo y escuchando filtraciones, ¿no? Sí. Del otro Esa es lado. una manera de chantajear al gobierno norteamericano y Claudia Sheinbaum está aguantando vara porque está esperando que el poder de Donald Trump disminuya con las elecciones de noviembre de este año. En lo que dice Yolanda, sí, yo no dudo tantito lo que comenta, pero si los funcionarios, los allegados de Andrés Manuel no estuvieran relacionados con el crimen organizado. Yo no estoy diciendo que no están, yo estoy diciendo que sí están involucrados con el crimen organizado y los está usando para chantajear a Claudia Sheinbaum para que se doblegue a los intereses comerciales de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero pues, sí, claro. Entonces, claro, él está dicen que cuando el Maya canta, Morena cae. ¿No? El Mayo canta, Morena cae, ¿no? Entonces, pues el Mayo ya cantó y ya saben ¿cómo se llama? El tramafax que tenían y la colusión con el narcotráfico. Pero no lo están haciendo por fines éticos, Sí, claro. para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. No, eso nos queda claro. Estados Unidos tiene sus propios intereses. Aquí está que si realmente los políticos relacionados con Morena de Andrés Manuel López Obrador
y la gente muy cercana a él no estuviera relacionado con el crimen organizado, pues Estados Unidos no tendría esa herramienta de la cual hablas. Claro. Vamos a un corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. En la cancha de los españoles, ¿no? Terminaron bastante. Bueno, vamos a nuestro tercer tema. Las nuevas disposiciones del reglamento de tránsito de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana eliminarán decenas de los reglamentos que anteriormente se aplicaron para mandar los vehículos al corralón. La semana pasada la gobernadora Laida Sansores anunció que ahora solo aplicarán 4. Primero, ocupar espacios exclusivos o bloquear rampas y accesos para personas con discapacidad. 2, falsificación de documentos del vehículo o licencia. Al tratarse de un delito, el vehículo se pone a disposición del Ministerio Público. Conducir bajo efectos del alcohol o sustancias y participar en carreras ilegales, arrancones, por altos riesgos de accidentes. Y 4, obstruir carriles o zonas exclusivas para el transporte público. Bueno, ahí está el asunto, un tema que pues había tenido generado bastante malestar entre los automovilistas, ¿no? Yo había comentado en varias ocasiones que bueno, pues había ya agarrado la rutina de que por una falta administrativa te llevaban a esposado, ¿no? Que fueras un delincuente de esos. Entonces, pues qué bueno que están considerando. Que estas autoridades de este gobierno cuidan más a los automovilistas que a los delincuentes. O sea, claro. O sea, es inadmisible. O sea, el automovilista está bien vigilado y checado. Pero hay más infractores en el bote que narcomenudistas. Así, los narcomenudistas, esos se operan, o tienen licencia para delinquir prácticamente. Eso es terrible. Yo creo que el día que este gobierno automatice todos los sistemas de pago y de infracciones, van a acabar con mucho de la corrupción. Porque no es posible que tú no puedas pagar tus impuestos, tus multas por internet. ¿Y sabes por qué no lo hacen los gobiernos? Porque manejan puro efectivo y no hay control sobre el manejo de efectivo. Toda la gente va a pagar en cash. Algunos con tarjeta, pero no hay control. En internet sí tienes el rastro, ¿no? Y es un dinero que entra directamente a las cuentas de la corporación o del gobierno. Entonces, por esa razón, a diferencia de otros estados, el pago de impuestos no está automatizado por internet. ¿Por qué? Porque es la caja chica del gobierno. Y así como dicen que a los policías les ponen cuota por tener una patrulla y todo, tienen que pagar. Todos tienen licencia para robar, como todo lo que pertenece a Morena. Pepe, la verdad es que era una inconformidad social. Sucedía con el tema de las grúas. Digo, en las redes sociales, en los grupos del WhatsApp, familias, motociclistas. O sea, realmente era un tema que vino una inconformidad social. Y este gobierno lo que menos necesita es que la ciudadanía se siga inconformando por cualquier cosa, porque no se sostiene con nada. Así que estos cambios, pues, lleva a este tipo de decisiones. Porque pues, la gente se empezó a preguntar de quién es el negocio de las grúas, cuánto pagas por tenerla ahí, 1 día, 2 días, 3 días más la infracción. O sea, realmente era un tema que la ciudadanía estaba cuestionando. Pero también hay que reconocer otra cosa, ¿eh? Hay poca cultura o educación vial por parte de los ciudadanos. Eso también es cierto. Y hoy por hoy lo que tenemos que hacer los ciudadanos es hacer de nuestra parte. Hay que tener esa cultura vial en todos los sentidos, sobre todo cuando manejamos, sobre todo cuando vemos calles de repente que no tienen los señalamientos respectivos, que no están el paso de cebra para el peatón, el transitar en la noche, los operativos, por ejemplo, de alcoholimetría también, que
suelen ser importantes porque finalmente ayuda a la prevención, pero tal vez la forma en que se llevan a cabo las detenciones y la exhibición de las personas que detienen en ese momento, pues tampoco creo que son las mejores. Pero lo que tenemos que hacer sin duda es eso. Yo creo que los ciudadanos tenemos que manifestarnos cuando creemos o consideramos que un reglamento o algo no está funcionando de la mejor manera, porque luego los reglamentos se hacen también en el escritorio y no se sabe realmente de lo que piensa la ciudadanía. Y eso no significa que tenga que ser exactamente así, pero también hay que tomar en cuenta la participación social. Bueno, también se llegó al abuso, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Pero pues los cambios vienen para esto. Yo siento que esta decisión finalmente vino por esa presión social que estaba pasando, por tanta exhibición, tanta problemática en la operación, en lo que tienen que hacer los policías. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí ya pude observar, por ejemplo, y lo digo aquí como un comentario más que tiene que ver con el tema, es que, por ejemplo, aquí de la escuela Justo Sierra Méndez se había tomado la costumbre de estacionarse enfrente. Y ayer precisamente vi que estaban infraccionando a todos esos coches que estaban ahí estacionados. Entonces yo no sé, antes se les permitía, no se les infraccionaba, ahora se les infracciona. ¿Por qué? Bueno, toda esa parte, toda la banqueta, esa parte es línea amarilla. Tiene ¿no? doble, es que ya no sé, ni yo sé cómo quedó, o sea, porque tiene línea amarilla, línea creo que negra o blanca, o sea, está bicolor esa zona que está enfrente de la escuela Justo Sierra. Pero bueno, yo lo que logré ver es que antes no se infraccionaba, ahora sí infracciona, y yo me pregunto, pues, antes no y ahora sí, ¿por qué? Porque ya no estás llevando vehículos en las grúas y ahora necesitas de entrada de dinero otro tipo de infracciones. Esas son las cosas que molestan al ciudadano, ¿sí? Entonces yo creo que falta una campaña informativa muy clara, muy definida de cuáles son las infracciones, y que ya el ciudadano se preocupe también por investigarlas, porque es parte de la educación. Bueno, había quejas hasta de los propietarios de grúas, ¿no? Que decían, oiga, tenemos establecido unos acuerdos de que a un accidente llegas tú, al otro accidente o a la otra infracción llega en la otra compañía, pero resulta, dice, que ya se estaba volviendo común que veíamos primero a una empresa, en cada percance había la misma empresa que además de fuera, como que ya le daban no se respetaron los acuerdos y le avisaban obviamente a esa empresa por alguna razón. Por alguna razón, ¿no? Que no sabemos. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Ricardo Medina. Ya nos fuimos. Pues vamos a... Entonces le damos... Ricardo Medina. Es súper rápido. Yo creo que evidentemente el gobierno cayó en abuso, igual coincido, ¿no? Fueron medidas que no sirvieron mucho para mejorar la vialidad ni resolver los problemas, sino únicamente para sangrar el dinero de la gente. Y lo que leía de las noticias es de que se estaban simplificando y limitando el número de casos para poder llevar al corralón, que bueno, pues aparte, pero es así como que yo hago el incendio y luego lo quiero apagar, ¿no? Luego de esto, también hoy en la mañana justamente leía en redes sociales que había quejas en el sentido de que la gente que fue a buscar sus vehículos al corralón, esperando que pues ya quedaran liberados, porque así se anunció, así se dijo en el martes del Jaguar, pues se toparon con que tienen que pagar más de 5,000 pesos de corralón, ¿no? Entonces, pues no es tan así como se dijo en el martes del Jaguar. No es tan gratis, ¿no? No es tan gratis. Entonces, fue un problema generado, fue un problema de responsabilidad del gobierno. El gobierno finalmente, pues yo creo que se fue por la fácil, que es buscar generar ingresos a través de las multas, más que resolver un problema de vialidad, de tránsito, de educación vial, ¿no? Y hoy, pues, los campechanos pagan las consecuencias y, pues, ojalá que esto que se está presentando como una mejora verdaderamente se aterrice y no veamos luego que tiene letra chiquita y que acabamos pagando más como ha estado pasando hasta ahora. Bueno, un último mensaje de don Jesús Pelícano Carballo, nos dice: los programas sociales existían para unos cuantos nada más, dice. Bueno, ahí está. Pues ya nos vamos. Agradecemos a José Segovia, a Yolanda Valladares, a Ricardo Medina. Buenos días a todos. Que han estado en este programa, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.